Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Es un gusto para mí poder conversar con ustedes durante esta entrevista en donde tengo el gusto de poder conversar con la doctora Delia Arrieta Díaz, quien es profesora de tiempo completo de la Universidad Juárez del estado de Durango y también es asimismo investigadora de la universidad. Además, se desempeña actualmente como la presidenta del Colegio de Administradores y también con una importante experiencia laboral en el sector público. Doctora Delia Arrieta, le agradezco muchísimo la gentileza que ha tenido en aceptar esta invitación para poder platicar con los alumnos de posgrado durante este momento. Muchísimas gracias, doctora. Doctor Olivo, muchísimas gracias por la invitación, encantada por participar y encantada de convivir y compartir algunos momentos con sus estudiantes de la maestría. Muchas gracias por la invitación. Sí, doctora. Bueno, pues sabemos que de los temas que estaremos platicando, pues usted ha desarrollado ya pues bastante trabajo, investigaciones inclusive. Por eso, pues agradezco, ¿verdad? Este tiempo. Y doctora, pues me gustaría abrir la conversación que va a girar en torno a la ética y responsabilidad social de las organizaciones, pues con un primer planteamiento. Sabemos que pues el administrador tiene que pues llevar a cabo distintas actividades en empresas que pues no están solas, ¿verdad? Tienen que interactuar con diversos grupos de interés, tanto internos como externos. Doctora, quisiera conocer su punto de vista sobre qué habilidades necesita el administrador para poder pues resolver esta situación tan compleja de interactuar con diversos grupos de interés al interior de una organización. Bueno, mire, Elio, los grupos de interés mm, llamados stakeholders, como su nombre lo dice, todos tienen su propio interés y todos tienen sus propias perspectivas dentro y fuera de la organización, por lo cual un administrador tiene que tener habilidades suficientes para poder llevar de una manera adecuada y pertinente una relación con estos stakeholders. ¿Qué habilidades son estas? Bueno, yo creo que la primera que tiene que tener es la negociación, porque los elementos fundamentales y sustantivos organizacionales se fundamentan en la negociación. Después de haber negociado desde diferentes perspectivas, que a mí me gusta la de ganar, ganar, en donde tiene que tomar decisiones el administrador. Esa es otra de las habilidades. Tiene que saber tomar decisiones desde el punto de vista de la certidumbre y desde el punto de vista de la incertidumbre. ¿Por qué? Porque entonces un buen administrador no puede decir nada más, pues es que yo puedo tomar una decisión cuando tengo todos los hilos en la mano, sino que tiene que tener varias opciones en la toma de decisiones para ver cuál es la más idónea y cuál es la más pertinente. Por otro lado, tiene que también tener una muy pertinente comunicación, no una comunicación coloquial, porque luego esto se malinterpreta cuando dice, es que no nos sabemos comunicar. El sentido de la comunicación con los administradores es netamente la comunicación organizacional y saber perfectamente bien qué métodos organizacionales tiene que tener de plano un análisis exhaustivo de confort, de cómo tomar una decisión adecuada y pertinente. Y que ya en otro momento ya les comentaré que hubo a propósito de este tema de la toma de decisiones racional e intuitiva, les quiero comentar que en el 2018, si mal no recuerdo, hubo un economista que le dieron un premio Nobel de economía porque dijo que en realidad la toma de decisiones no era racional, tomar una decisión 100% racional y 100% razonada. Muy bien, doctora, pues bastante interesante todos estos conceptos que nos ha estado comentando y sin duda pues cada uno de ellos nos daría pie para hablar, ¿verdad? Largo y tendido. Sin embargo, pues bueno, sí, son temas muy interesantes. Sin embargo, doctor, ahora quisiera pasar al tema, ya que nos ha hablado sobre estas habilidades que requiere el administrador. Ahora que pudiéramos comentar sobre el tema de la responsabilidad social de los administradores.
el administrador se desenvuelve tanto en la iniciativa privada como en la pública. Desde su perspectiva, doctora, ¿cómo el administrador puede ser responsable socialmente él como individuo y la organización que dirige? Pues dice que qué bueno que tú esta pregunta, Elio, porque su eje sustantivo son la generación de utilidades. Y yo no digo que esté bien ni que esté mal, sino que simplemente para eso se nos ha formado, para generar utilidades, porque al fin y al cabo se generan utilidades y se conservan las empresas, hay empleo, hay derrama económica y la gente tiene recursos y puede gastar conforme a sus necesidades y a sus perspectivas de necesidades. Y tenemos ahí toda una cadena muy interesante cuando se conserva una empresa. Sin embargo, producto del deterioro del medio ambiente y producto de las iniciativas de los organismos internacionales, inicia una nueva tendencia muy clara y que en lo personal me ha gustado mucho, que es la responsabilidad social. Responsabilidad social se puede dar dentro de lo que son las organizaciones que se denomina responsabilidad social empresarial o en las unidades de el medio ambiente. Esto en virtud de que las empresas, dentro de su enfoque eficientista, pues por supuesto les voy a poner un ejemplo sobre la tala de árboles. Por ejemplo, yo podía cortar cinco árboles, pero con mi estilo eficientista, pues tenía que cortar 20 árboles para poder usar mi capacidad instalada, mi capacidad total de mano de obra que tenía contratada y que fuera, por supuesto, eficaz, eficiente y productivo a mi tala, y en todo caso mi adquisición de materiales, ¿no? En este caso, trozas de madera. ¿Qué sucedió aquí? Pues que no se hizo una valoración pertinente al respecto de la tala inmoderada que se hizo de los árboles y esto como otras muchas cosas, situaciones ecológicas desde la excesiva cantidad que tenemos, que generamos de basura y que hasta la fecha no lo hemos podido solventar. Entonces, ¿qué dicen los organismos internacionales? Pues no queda otra nada más que empezar con una responsabilidad social en donde todo mundo participe en el cuidado del medio ambiente que sea sustentable y sostenido, que se cuiden a las familias y que se genere una responsabilidad ética con la gente y, por supuesto, con lo que es el medio ambiente. Aquí también entran los stakeholders, en donde los stakeholders pueden ser desde los clientes, proveedores, trabajadores, gobierno del estado, no sé, gobierno municipal, federal, organismos internacionales, bancos internacionales, entonces acreedores también. Entonces aquí convergen todos estos stakeholders en lo que es la responsabilidad social, siempre encaminada al bienestar común, ¿sí? Al bienestar comunitario. Pero yo aquí le quisiera comentar, Eliu, que esto nos ha llevado a que algunas empresas, por ejemplo, yo me di cuenta de la Volkswagen en Puebla. La Volkswagen tenía un centro deportivo exclusivamente dirigido a las familias de los trabajadores, en donde era obligatorio para los trabajadores llevar a sus familias a este centro deportivo, donde las familias tenían actividades con los trabajadores, había canchas de fútbol, de básquetbol, de tenis, de frontenis, una inmensidad de canchas, estaba grandísimo este centro deportivo, pero la intención de la Volkswagen desde hace más o menos 20 años o 25 años que le estoy hablando, era fortalecer las familias y era fortalecer la ética organizacional para que los trabajadores tuvieran pertenencia, identidad y compromiso institucional. Cosa que sí lograron y que ya posteriormente en otra entrevista ya le comentaré cómo fue que se dio esta situación, pero fue algo muy interesante. Ahora lo que está haciendo, por ejemplo, el Grupo Lala, es que tiene ya su propia universidad. Una universidad a la cual están asistiendo los trabajadores de Grupo Lala y hasta donde yo no tengo entendido, es una universidad gratuita para sus trabajadores en donde les dan desde capacitación hasta profesionalización y licenciaturas y maestrías. Entonces, esto nos ha llevado
a que las organizaciones, al igual de preocuparse por las utilidades, también se preocupen por sus trabajadores y por la familia de sus trabajadores, inculcando el compromiso, la identidad y la pertenencia institucional. Muy bien, doctora, pues muchas gracias por esta respuesta. Y antes de pasar al otro tema, y relacionado con lo que usted nos acaba de comentar, los ejemplos que nos ha puesto pues son de empresas pues grandes que tal vez tienen la posibilidad de destinar presupuesto para este tipo de actividades, pero eh, ¿qué le podríamos decir tal vez a un emprendedor o a alguien que tiene una pequeña empresa respecto a este tipo de actividades? ¿También pueden ser socialmente responsables? Yo creo que un emprendedor, ante todo, tiene que ser responsable socialmente, porque entonces él o ella tiene que saber emprender un negocio con la responsabilidad en la mano, de que su producto puede generar mucha basura y nos puede estar generando un problema de contaminación. Que yo no digo que los embalajes no sirvan. Claro que los embalajes sirven mucho para protección de los productos, pero tenemos que ser más eficientes en los embalajes y que sean menos productores de basura, por ejemplo. Y vamos a suponer que también, si yo voy a producir como emprendedor, a lo mejor un spray para el cabello, pues también tengo que tener una investigación del nivel de contaminación del aire, de lo que voy a producir o de lo que yo quiero emprender, del producto que yo quiero emprender. Entonces creo que el parte de lo que es la responsabilidad social tiene que sustentar el emprendimiento o ir de una manera mancomunada, a lo mejor, para que podamos emprender de una manera adecuada y pertinente, cuidando el medio ambiente y cuidando la comunidad y cuidando a nuestros trabajadores. Y no que, por ejemplo, yo tengo conocimiento de algunos talleres, por ejemplo, vamos a suponer de troquelado, en donde ellos tiran sus aceites que utilizan en el drenaje. Y usted sabe que no es pertinente ni acertado tirar este tipo de aceites en los drenajes, sino que tienen un tratamiento especial. Y le estoy hablando de empresas que tienen 5 trabajadores, pero eso es lo que ellos hacen. Entonces, hay que ir con esta comunidad, con esta dicotomía de emprendimiento y responsabilidad social, que creo que es muy importante para nuestro medio ambiente. ¿Qué más que decirlo con esta situación del coronavirus que estamos viviendo? Tenemos que cuidar nuestro medio ambiente y qué mejor que cuidarlo desde el principio, desde que estoy siendo emprendedor. Exacto. Y qué bueno que lo comenta, ¿verdad? La responsabilidad es para todo tipo de empresas, no solo aquellas que pues ya están posicionadas. Y bueno, doctora, ahora sí pasando ya a otro tema, de cualquier manera relacionado con esto, hemos visto últimamente que una situación que se da en nuestro país, hablar sobre el bienestar social es un tema que tal vez pudiéramos pensar que compete solamente al Estado. Em, pero ahora también pudiéramos decir, ¿y las empresas qué rol juegan, no? Y es importante decirlo, ¿verdad? Últimamente vemos que el sector empresarial y el Estado, pues no precisamente tienen una buena relación. Ha habido algunos roces, ¿verdad? O encontronazos, por qué no decirlo. Entonces, la pregunta es, doctora, ¿considera usted que el bienestar social se consigue mediante estos dos órdenes? ¿Deberían ponerse de acuerdo o cada quien puede trabajar por su cuenta? ¿Cuál es su opinión, doctora? Fíjese que tenemos que partir aquí del entendido de que somos seres humanos en comunidad. Y desde esa perspectiva de seres humanos en comunidad, tenemos que saber convivir y compartir las empresas con el sector público o el sector público con las empresas, como se guste ver. Pero creo que no podemos estar trabajando de una manera indistinta o separada, porque la comunidad, la ciudadanía, depende de nosotros como instituciones públicas y como empresas. Hay una calidad de vida. Mire, cuando se habla de bienestar social, la mayoría de la gente piensa que hablar de bienestar social está encaminado a la gente de bajos recursos. Ujú. Y no es así. Todos los ciudadanos tenemos derecho a un bienestar social, a lo que nosotros le llamamos una calidad de vida, ¿sí? Así es. En donde la calidad de vida está incluida desde las luminarias, desde el pavimento, desde los parques y jardines, desde el centro limpio, y adecuado y pertinente,
en donde todos los ciudadanos tenemos derecho a tener un lugar decente y decoroso donde vivir. Entonces, un lugar decente y decoroso donde vivir se logra teniendo buenas empresas comprometidas con responsabilidad social y con el apoyo y con la perspectiva del sector público. O sea, de tal forma que entonces este es un compromiso mancomunado entre el gobierno y las empresas privadas. No lo podemos separar por ningún motivo, porque el gobierno es el eje rector, es el que nos va diciendo, mira, estas son mis políticas económicas, estas son mis políticas de mercado, y la empresa tiene que ir visualizando conforme a las políticas cómo se adapta y cómo se concreta su desarrollo empresarial y de mercados. Entonces, para que la empresa se pueda desarrollar, y yo no digo que necesitemos de una manera contundente el apoyo del gobierno, pero sí necesitamos que nos facilite. Eso sí necesitamos, que nos facilite que los emprendedores emprendan y que nos facilite que las empresas estén desarrollándose de una manera pertinente. No de que tenemos como 10 o 15, y no voy a dar nombres para no alargar la entrevista, pero tenemos como 10 o 15 empresarios en los cuales se está conjuntando la mayor cantidad de riqueza de nuestro país. ¿Sí? Tenemos de microempresas de nuestro país que están cerrando y que se están lastimando de una manera impresionante en un momento de crisis como la que estamos pasando, y todo porque no tenemos un apoyo pertinente y adecuado por parte del sector gubernamental. No se diga de las microempresas en donde tienen 2 trabajadores, a lo mejor papá, mamá e hijo. Ellos están de plano, o los artesanos, vayámonos a las microempresas que hacen artesanías, en donde para ellos no hubo préstamos porque no tienen con qué sustentar el préstamo, no tienen con qué sustentar las propiedades para que se les pueda apoyar. Y entonces, ¿quién tuvo propiedades para sustentar un préstamo? Pues las empresas grandes, las fortalecidas, pero esas no lo necesitan. Las que lo necesitan es el 98% de pymes que tenemos en nuestro país. Creo que con el debido respeto que me merece todo el sector público, esta es una política económica errada, en donde no estamos apoyando de una manera clara y contundente a las pymes, porque el 98% de pymes es hablar de la mayoría de empresas son las que necesitan el apoyo en un momento como este, ¿verdad? Y que bueno, dijo nuestro ilustre señor secretario de Hacienda, que los impuestos y que todo eso eran del año pasado, no de este. Sí, pero en este momento es cuando estamos en crisis, y en este momento es cuando necesitamos un apoyo de hombro con hombro contundente para poder salir adelante. Y pues estamos viendo empresas muy consolidadas en donde he estado pendiente de ellos y me dicen que en promedio bajaron el 80% de sus ventas. 80%, el IU prácticamente es insostenible una empresa con esa baja de ventas. Entonces, creo que se debería de replantear la política económica por parte de nuestros señores gobernantes. Sí, y bueno, de los alumnos que estarán viendo esta entrevista, varios de ellos van para la maestría de Administración Pública y otros para negocios. Entonces, ojalá de esta conversación salgan buenas ideas para la maestría que van a estar cursando y hasta podamos ver algunas tesis, ¿no? Que hablen sobre este tema, ¿no? Estaría interesante generar estrategias de cómo el sector privado y público pues puedan trabajar coordinados y no como lo vemos ahorita, más bien lamentablemente pues en conflicto, ¿no? Lo cual pues no nos va a llevar a ningún lado. Bueno, doctora, bueno, pasando, ya hemos hablado pues del rol del administrador, hemos hablado de la responsabilidad social. Ahora, doctora, me gustaría hablar sobre el tema de la ética, el administrador y la ética. ¿Cómo pudiéramos hacer para que la ética se convierta en algo ya institucionalizado a nuestras empresas, que no sean actos aislados o hechos así como de momentos nada más, sino que se logre convertir en algo que ya distinga a nuestras empresas? Sabemos que puede ser algo difícil, pero para eso los administradores trabajamos para ello también. ¿Cuál es su opinión, doctora, respecto a este tema? Mire, yo creo que la ética
tiene que ser una temática sustantiva en nuestro medio ambiente organizacional y más para nosotros como administradores. Tiene que ser un eje rector y la responsabilidad social dentro de sus dimensiones toca una dimensión al respecto de lo que es la ética. Entonces creo que cuando un empresario o una organización se va a vincular con la responsabilidad social, forzosamente tiene que empezar a trabajar con la ética. Sin embargo, para todos aquellos que no tuvieran interés de vincularse con la responsabilidad social, creo que la ética tiene que ser el eje rector de nuestra conducta como administradores. De tal forma que la mejor manera de enseñar la ética no es con un código de ética, no es con un código de conducta, sino con un ejemplo pertinente, con un ejemplo en donde se denote que el líder o el administrador son éticos y tienen una conducta intachable, ¿sí? Yo no le puedo estar hablando a mi personal que tengan una conducta honesta cuando ellos me están viendo que yo tengo acciones deshonestas. Entonces yo tengo que buscar forzosamente la congruencia. Y si yo digo que soy ética, pues entonces cumplir mis lineamientos éticos por encima de mis inconsistencias y de mis incongruencias. Yo quiero decirle, Eliu, que el hablar de la ética es un concepto muy altamente complejo, porque resulta de que la UNAM hizo un estudio al respecto de lo que es la neurosis en nuestro país. Y resultó que el 90% de los ciudadanos mexicanos padecen neurosis en diferentes niveles. ¿Y cuál es el primer sustento de la neurosis? Las incongruencias. Sí, las incongruencias. Entonces yo puedo decir que soy un muy ético, pero decirle a mi hijo, sal, tocan el timbre y decirle sal y dile al cobrador que no estoy. Yo ya le estoy enseñando a mi hijo que no sea ético ni responsable ni que afronte las consecuencias de sus decisiones. Entonces, pero esta incongruencia es la que me lleva a decir que soy puntual, pero no llego temprano, ¿sí? Entonces es un estar vigente, siempre analizando mis conductas y mis pensamientos para poder tener congruencia entre lo que digo, lo que hago y lo que pienso. Y esa congruencia es la que me va a llevar a la ética. La ética, yo no puedo estar diciendo que te respeto mucho a las mujeres y en cuanto puedo, pues le doy una santa golpiza a cualquier mujer que se me presente al frente. Entonces tengo que ser muy congruente y esta congruencia es la que le cuesta mucho al mexicano y ojalá y los muchachos pudieran leer por ahí un libro que creo que se llama La esquizofrenia y el mexicano, que la esquizofrenia no es otra cosa nada más que la neurosis llevada a sus grados de límites. Y bueno, el visualizar aquí que también la ética entra en algunos lineamientos de la salud mental, ¿sí? Porque entonces la gente cuando no tiene una salud mental pertinente no es muy ética que digamos. Entonces tenemos que buscar todos los elementos, tanto sociales, políticos, económicos y de salud, para que podamos sustentar las conductas éticas dentro de nuestra organización. Y hace un momento yo le decía, la ética no surge de un código de ética, no nos surge, pero nos ayuda. Porque entonces ya podemos tener ahí un documento que le diga al trabajador, mira, aquí dice que no puedes hacer este tipo de conductas dentro de la organización. Y un código de conducta tampoco sustenta la ética, pero también nos ayuda a que tengamos una conducta normada dentro de lo que es la organización y que no incurramos en tener a lo mejor, porque yo soy muy católica, apostólica y remona, pues tenga yo ahí a lo mejor a la Virgencita de Guadalupe, todo lo que da en la pared de mi escritorio, y resulta que no es prudente porque estoy en una oficina, ¿sí? Estoy en una oficina, entonces no puedo tener ningún tipo de representaciones religiosas porque estoy atentando contra la libertad de los demás. Entonces, eso es mío y eso yo lo tengo que tener conservado en mi casa o en mi recámara o donde yo pueda estar, pero no donde lo comparta con los demás porque es agresivo hacia los demás. Por otro lado, también es importante un código del vestir, porque desafortunadamente nuestro medio ambiente nos ha llevado a tener una relajación total y absoluta sobre el vestuario
Y el vestuario, recuerde usted, Eliu, que seguramente usted lo vio con sus alumnos, el vestuario tipifica la identidad organizacional. Entonces yo no puedo ir con short a trabajar, por ejemplo, porque entonces estoy alterando la cultura organizacional o estoy alterando la identidad organizacional. Entonces, también tenemos un código del vestir que también es necesario que se implemente dentro de todas las organizaciones para que la gente sepa cómo es ir vestido a una organización. Bien, pues también es todo un tema, ¿no? Hablar de la ética y los alcances que tiene, pues bueno, van desde, como lo acaba de comentar, la vestimenta hasta el comportamiento, ¿verdad? Y Así bueno, es. nuestros alumnos de posgrado pues ya llevarán en su momento una clase donde profundizarán más estos temas. Dejamos ahí Así es. pues la inquietud, ¿no? De continuar con este estudio. Y bueno, doctora, pues ya en la recta final de esta entrevista, me gustaría ir cerrando también con una pregunta que a mí en lo particular me interesa también mucho. Pues estamos viviendo tiempos muy, no sé qué palabra usar, difícil, tiempos inéditos porque pues a nadie le había tocado vivir algo como esto, ¿no? En donde la crisis pues no es solo de salud, es económica, es financiera, es moral también, de todo tipo, ¿no? Aún así, los administradores pues tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo. Y mi pregunta es esa, doctora, ¿cómo afrontará el administrador estos retos? En donde pues hemos visto empresas que han cerrado, que han despedido a sus trabajadores, los volverán a contratar, volverán a abrir, será igual. Eh, ¿Cuál es su opinión respecto a este comentario, doctora? ¿Qué va a pasar en este tiempo de crisis tan complicada? Bueno, está muy complicado el asunto, la verdad. Dependemos de cómo se maneje por parte del sector salud esta situación caótica en la que estamos. Para mí es un caos, pero dentro del caos hay oportunidades. Entonces, dentro del caos también entra lo que es la innovación. Y a lo mejor en los años 50, vamos a comentar esto, a lo mejor en los años 50 era moderno ir a ver en un estacionamiento el cine, pero ahorita sabemos que no podemos ir al cine porque está prohibido, o siempre y cuando se cumpla con los lineamientos de la sana distancia. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Pues a lo mejor a alguien inteligente se le va a ocurrir poner un cine, como en los años 50. Entonces, creo que el administrador siempre tiene que tener muy, muy vigente en su cerebro que tiene que ser un agente de cambio y que tiene que ser un agente innovador para que el caos lo aproveche en beneficio de las organizaciones y de sí mismo, sin aprovecharnos de los demás, ¿verdad? Porque estamos hablando de conductas éticas. Entonces, pero sí aprovechar este caos para ver de qué manera podemos, en primer lugar, solventar situaciones organizacionales y en segundo lugar, ver cómo podemos ayudar a los demás. Entonces, estamos viendo ahorita, por ejemplo, empresas que se dedican a hacer uniformes y pues ahorita están haciendo en cantidades industriales cubrebocas porque es lo que está más urgente y es lo que necesitamos de primera mano, los cubrebocas. Entonces creo que esta actitud de cambio y la actitud de innovación y esta apertura cerebral la necesitamos de una manera permanente porque todo parece indicar que a lo mejor hasta febrero se nos va a ir esta situación y que vamos a pasar el resto del año así no confinados, pues sí con muchas medidas preventivas y precautorias. Entonces, no nos queda otra nada más de que desde la administración, desde las estrategias, buscar solventar la situación de las empresas y buscar consolidar lo que se pueda consolidar e innovar lo que se pueda innovar. Bien, doctora, pues de verdad me da mucho gusto escuchar esa respuesta de cómo el pensamiento administrativo pues, nos permite ser realistas y optimistas, ¿no? Buscar la innovación pese al periodo tan complicado que se está viviendo. Así El, es. el administrador debe tener la visión de salir adelante, como pues hasta Claro. ahora lo hemos hecho. Doctora Delia Rieta, pues agradezco muchísimo que nos haya compartido estos comentarios con nosotros. De verdad el tiempo ha sido muy corto, pero ha sido enriquecedor este espacio. Agradezco muchísimo. Muchísimas gracias. Muchas gracias por invitarme, Liu, muy amable, muy agradecida.
Y pues estoy a sus órdenes el día que usted guste. Estamos más que disponibles. Muchísimas gracias. Seguramente. Y vamos a requerir una segunda parte, ¿verdad? Perfecto. Muy A sus bien. órdenes. Gracias, Que esté doctora. muy bien, Que Elio. esté muy bien. Gracias. Saludos. Hasta Hasta luego. luego.